Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he decidido hacer este vídeo porque sois muchos los que me lo estáis pidiendo últimamente a través de las redes sociales y en los comentarios de los propios vídeos, que os explique cómo preparar este encelador casero para canarios, jilgueros, etc. a base principalmente de ortiga. Para los que no conozcáis aún qué es la ortiga y las propiedades y beneficios que le aporta a nuestros pájaros, en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a otro vídeo donde analizo en profundidad esta planta. En este vídeo en concreto os voy a explicar dos formas para preparar una infusión de ortiga o extracto de ortiga que ayudará en cierta medida a favorecer la aparición del celo en nuestros pájaros. Posteriormente os indicaré las cantidades aproximadas de esta planta por litro de agua y también os comentaré cada cuánto tiempo es recomendable aportar este extracto a nuestros pájaros. Y por último, y muy importante, os explicaré la forma de conservar este extracto para que no fermente y afecte negativamente a la salud de nuestros pájaros. ¡Empezamos! En primer lugar, una vez que hemos recolectado la planta y nos hemos asegurado de que no haya sido tratada con ningún producto químico y no haya estado expuesta a orinas de animales, tenemos que lavarla muy bien para eliminar el polvo que suele tener la planta, así como posibles residuos que pudieran estar impregnados en sus hojas. Para ello, ya sabéis que yo suelo utilizar un recipiente con bastante agua en el que suelo añadir 1 o 2 cucharadas de bicarbonato, que actuará como desinfectante, eliminando así aquellas bacterias que pudiera contener la planta. Una vez que la ortiga está bien lavada, con la ayuda de unas tijeras vamos a ir cortando la ortiga y añadiéndola a un recipiente. Añadiremos tanto el tallo como las hojas, las semillas, que son muy importantes, y si queréis también podéis añadir las raíces. En función del tamaño de vuestro aviario y de la cantidad de extracto que queráis preparar, tendréis que añadir más cantidad o menos de ortiga. Por ejemplo, en mi caso, como mi aviario no es muy grande y solamente quiero preparar 1 litro de extracto de ortiga, voy a añadir aproximadamente 6-7 plantas de ortiga por litro de agua, que posteriormente dejaremos hervir durante aproximadamente unos 15 minutos. Pasados estos 15 minutos, notaremos que el agua se va oscureciendo. Lo retiraremos del fuego y de manera opcional le colocaremos una tapadera para que infusione durante otros 15 minutos y así el agua adquiera todas las propiedades de la ortiga. Una vez que el extracto se ha enfriado por completo, debemos colarlo para eliminar los posibles restos de las plantas que pudieran afectar a su conservación. Y lo iremos añadiendo en un recipiente o en una botella para después conservarlo en la nevera por un periodo máximo de 5 o 6 días. Esto es muy importante, ya que este extracto de ortiga, si no se conserva bien, puede que fermente y afecte negativamente a la salud de nuestros pájaros. También, si queréis que el extracto dure más tiempo, podéis congelarlo en pequeñas botellas o incluso en pequeños cubitos de hielo. Y de esa forma, según me han comentado varios criadores, aguanta mucho más tiempo. Lo que tendríais que hacer es, una vez que hemos preparado el extracto y se haya enfriado por completo, es añadirlo en estos pequeños moldes y después introducirlo en el congelador. Y el día antes que lo vayáis a utilizar, simplemente tendríais que sacarlo del congelador y descongelar los pequeños cubitos que vayáis a necesitar. Otra forma de preparar este extracto es a base de ortiga seca y triturada, que bien la podéis hacer vosotros mismos dejándola secar en un sitio oscuro y sin humedad, o la podéis encontrar en cualquier herbolario. Si no podéis encontrar la planta directamente y queréis utilizar la ortiga seca, debéis añadir 1 cucharada sopera de ortiga a 250 ml de agua hirviendo. Lo dejaremos unos 10 minutos para que infusione, después lo colaremos
y una vez frío podremos administrársela directamente en los bebederos. Es importante que tengáis en cuenta que hay que cambiar el extracto 2 o 3 veces al día, es decir, se lo pondréis a primera hora de la mañana, a mediodía se limpia bien el bebedero y se añade otra vez extracto de ortiga, y a media tarde lo mismo, limpiáis el bebedero y volvéis a añadir extracto de ortiga. Esto más bien lo hacemos siempre por prevención, para que no fermente y pueda afectar a la salud de nuestros pájaros, y este extracto se lo podremos poner a nuestros pájaros como máximo 2 o 3 veces por semana. Por último, si recordáis al principio del vídeo, os he comentado que este extracto de ortiga ayudará a favorecer la aparición del celo en cierta medida, pero ojo, en cierta medida, ya que les va a aportar muchas vitaminas y minerales, pero no por darle simplemente ortiga va a hacer que el pájaro entre en celo. Para que el pájaro entre en celo se tienen que cumplir una serie de factores, como vimos en el vídeo que os dejo en esta anotación, que aparece por la parte de arriba o en la descripción del vídeo, en la cual se tenían que cumplir una serie de factores como la alimentación, las horas de luz, la temperatura, y todo ello en conjunto hará que el pájaro entre en celo. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os haya resuelto las dudas aquellos que me preguntáis por las redes sociales, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores, y como siempre les espero en el próximo vídeo.